Hola, soy Omar Gutiérrez Escudero y quiero hablar contigo en esta oportunidad acerca de la influencia del cristianismo en Occidente. Ya hemos visto en otros videos acerca de la influencia de Grecia en Occidente y de la influencia de Roma en Occidente. En ese sentido, somos greco-romanos y cristianos. La influencia del cristianismo es tal que nuestro calendario occidental es cristiano. El cristianismo cambió la concepción de la historia en Occidente. La historia en Occidente era cíclica, es decir, todo se volvía a repetir, no solo en cuanto a los gobiernos o el tipo de gobierno en la antigüedad, sino en cuanto a todas las cosas. Ese era el concepto que había de la historia, una historia cíclica. Con Cristo la historia cambia, es lineal, hay un comienzo y un final, el nacimiento de Cristo y la parucía, el regreso del Señor a esta tierra. Hay un antes y un después de Cristo. Tenemos el calendario gregoriano que fue establecido por un papa llamado Gregorio VIII en el año 1582, donde se le dio más precisión a este calendario, pero claramente este calendario tiene una influencia cristiana ya del comienzo de la aceptación del imperio romano al cristianismo con Constantino, donde se estableció que el primer día de la semana sería en honor a Cristo. Decimos esto porque el calendario juliano y gregoriano es solar. No todos lo saben, pero el día lunes no es el primer día de la semana, es el día domingo. Pero antes el día domingo no se llamaba domingo, sino se llamaba día del sol. Y de ahí viene la traducción al inglés, ¿ya? Sunday. Y este era en honor al astro rey, al sol. Luego venía el día lunes en honor a la luna, el martes al planeta Marte, el miércoles al planeta Mercurio, el jueves al planeta Júpiter, el viernes al planeta Venus, el sábado al planeta Saturno, y esa era la semana. Cuando Constantino aceptó al cristianismo como tal y lo adoptan como religión oficial del imperio, ahí se mezcla la iglesia después de 300 años con el poder político. De allí sale la iglesia católica, por cierto. Se estableció entonces que el primer día de la semana, que era en honor al rey o al astro rey, al astro máximo, que era el sol, se dejó para el cristianismo. Y se cambió el nombre. El nombre que ya habían adoptado los cristianos hacía 300 años, porque los cristianos se reunían el primer día de la semana, que fue el día de la resurrección de Cristo. Cristo murió el viernes, resucitó el domingo, el primer día de la semana, y ya se le llamaba por los cristianos el día del Señor, el día de Cristo. Entonces, ¿qué nombre se le dio después del año 300, cuando se incorpora el cristianismo al Imperio Romano? A ese día consagrado a Dios, a Cristo, se le llamó tal cual la iglesia venía llamándole, el día del Señor, que en latín, idioma romano, es Dominus Dei, es decir, el día del dominador, el día del Señor. Así que domingo es mucha mejor traducción que Sunday. Sunday habla del día del sol, del astro sol. Sin embargo, domingo habla del día de Cristo, del Señor. En ese sentido, la traducción castellana es mucho más certera y mucho más cristiana que la del inglés, que no cambió, sino siguió llamándose el día del sol. Entonces la influencia cristiana es muy amplia, ¿ya? En Occidente, no solamente la parte del calendario, de los nombres de la semana, porque el único nombre que no es pagano, porque esta tradición venía de los romanos, de asignarle a cada día el nombre de un astro, y el día primero, el principal, era al Sol, que era lo más importante, luego la Luna, que era lo más cercano, y así los demás planetas. El único día que en nuestro calendario actual tiene relación con Cristo
es el domingo, el día del Señor. La influencia no solo en eso, sino que todo lo que tiene que ver con la ética y la moral del cristianismo, y también podríamos decir del judaísmo, porque la Torá, la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, que no solo son parte del judaísmo, sino también del cristianismo, afectaron la cultura occidental. El no matar, el no codiciar, el no robar, es decir, la convivencia social, la ética de las personas, la moral de las personas en Occidente está basada en la Sagrada Escritura. Todas las cartas magnas, es decir, las constituciones políticas de cada estado de Occidente, y también así en los diferentes ordenamientos jurídicos de cada país, se basan en los principios antiguo y nuevo testamentario. Es decir, Cristo afectó nuestra cultura occidental porque a través del cristianismo se extendió la importancia de la Biblia, la enseñanza de la misma a Occidente. Ya sean las dos variantes, porque Europa, el cristianismo, vino a través del catolicismo romano, y después a través del protestantismo, ¿verdad? Desde Inglaterra y todos los países anglosajones. Al norte de América se llegó con la influencia protestante, Estados Unidos y Canadá, lo que es Centro y Sudamérica, a través de la influencia española y también portuguesa, donde venía el catolicismo. Y aunque en Sudamérica no se enseñó la Biblia, porque dentro del catolicismo la Biblia no es la única fuente de autoridad, están las tradiciones y la palabra papal, y principalmente la palabra papal, las encíclicas o lo que dicta la Santa Sede. Por lo tanto, no enseñaban necesariamente la Biblia en Centro y Sudamérica, en las traducciones jesuíticas, sino que hablaban de la moral y de la ética cristiana. No nos olvidemos que incluso las misas eran en latín. Después, en el año 65 al 70, en el Concilio Vaticano II, se cambió la misa del latín a las lenguas vernáculas de cada pueblo. Entonces así las misas se entendieron, y se entendían las misas lo que de la Biblia se hablaba, pero antes no era así. Por lo tanto, en Centro y Sudamérica, a través del catolicismo, de la cultura del respeto, del amor al prójimo, ¿verdad? Que son principios cristianos también, por cierto, del respeto a los demás, fue influenciado Centro y Sudamérica, ¿ya? A través del catolicismo. Y en el norte de nuestro hemisferio, a través de la enseñanza de la Biblia, porque los pueblos, ¿verdad? Los cuáqueros y todos estos movimientos que venían de Escocia, de Inglaterra, de Francia o de, ¿verdad?, Irlanda, enseñaban la palabra del Señor. Lo primero que se hacía en esas localidades era constituir un pueblo, donde una de las primeras cosas era hacer un templo donde se leía y estudiaba la palabra, un templo evangélico o protestante. Ya, así que bueno, independientemente de la variante que hubiese, Occidente fue influenciado a través del cristianismo, y así a través del movimiento protestante o del mundo católico romano, y nuestra cultura occidental es cristiana. De hecho, la gran mayoría dice ser cristiano sin ir a ninguna iglesia y sin conocer las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pero lo dicen porque mayormente en Occidente es donde se celebra el nacimiento de Cristo como una festividad familiar muy importante en la Navidad. En Occidente es donde se celebra toda una semana, ahora menos, la Semana Santa, donde se habla de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Así que todo el mundo es cristiano culturalmente, o al menos la gran mayoría. La influencia del cristianismo ha hecho de que en Occidente haya ¿verdad?, respeto, haya democracia, haya progreso, haya reconocimiento de la mujer como tal, del varón, haya una, ¿verdad?, influencia ética, moral en las relaciones de las personas. Así que quiero compartir este video
Gracias por tu audiencia. Te animo a que te puedas suscribir a mi canal, ya sea de YouTube o de TikTok, para poder promover estos mensajes que son, en este caso, cultural, y en otros casos son bíblicos, y en otros son deportivos, y en otros son de otros temas. Así que te animo, gracias por escucharme, hasta la próxima.